Comenzamos en un momentito ahorita que ingresen los demás. Gracias por volver a entrar. Un momentito y seguimos. Bien, ahora sí ya continuamos. Ya cambié mi pantalla. ¿Ya la pueden ver? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, maestro. Muy bien. Siguiente pregunta, ya vamos a terminar. 27, nos quedan 3 preguntas. Currículum que forma valores, ideologías y visiones de manera positiva o negativa. Currículum que forma valores, ideologías y visiones de manera positiva o negativa. La respuesta correcta es oculto. Es todo aquello que se va de manera indirecta a través de la formulación y la conjugación entre docente, alumno, la interacción y obviamente el contenido, al igual que la interacción con la comunidad educativa y la sociedad circundante. Son todo aquello que no está establecido en un currículum. Siguiente, 28. Es el significado de currículum. Es el significado de currículum. Es el significado de currículum. Maestro, creo que se está atorando su pantalla. La mía, sí. Pero de todas formas ustedes están dando las respuestas correctas. La respuesta correcta es carrera de vida. Pero sí están dando la respuesta correcta, ¿verdad? Sí, maestro. Bastantes. O sea, sí están viendo las respuestas. Es lo que me interesa más. Muy bien, correcto. Carrera de vida. Eso significa currículum. Carrera de vida. Siguiente. Y última. Ah, no, penúltima. Son los 3 tipos de currículum. 3 tipos de currículum. 3 tipos de currículum.
La respuesta correcta es formal, real, oculto. En visto los deja su novio en WhatsApp o novio. Para los que colocaron visto, a nadie lo colocó, qué bueno. ¿Cómo que solitario? Hay un currículum llamado solitario. Muy bien. Última pregunta. Razón por la que el currículum se transforma. Es la razón por la cual el currículum se transforma. Deja de taparte, Abraham. Es que me confundí a presionar la... La respuesta correcta es todo lo anterior. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué es correcto? Porque recuérdense que el currículum depende de factores externos y internos. Por lo tanto, las políticas nacionales forman parte de por lo cual se modifique. Recuerden que cada sexenio, les di un ejemplo desde Salinas de Gortari hasta pues nuestro gobierno actual. Lo que es las teorías de enseñanza no son únicas, van cambiando, se van transformando, se van adaptándose. Y finalmente las necesidades de nuestro contexto, las necesidades de alumnos, padres de familia, nuestro contexto, nuestra sociedad, ese da origen a todo. ¿Estamos? Muy bien. Pues al final les aparece una tabla de posiciones del 1 al 5. Kahoot tiene a premiar el tercer, segundo y primer lugar, como ustedes pueden observar. Y el cuarto y quinto lugar, el cual aparece también en la parte de abajito. Eso no significa que no valore el trabajo de cada uno de ustedes. Eso significa que esta actividad, ¿alguien me puede decir para qué sirven ese tipo de actividades? Es como una retroalimentación que se hace por los temas que ya vimos para saber si tuvimos los conocimientos que pues usted nos planteó al inicio de lo que es la materia, ¿no? Para tener noción de lo que estamos viendo. Excelente, así es. Es para un tipo de retroalimentación. Ahora, fuera del internet, que yo no lo puedo controlar ni la velocidad, ¿qué les pareció el juego? Está muy divertido, maestro. Solo que sí está muy rápido. O sea, como que le tienes que pensar mucho y muy rápido. Para la próxima vez Sí, les voy a y poner luego, segundos para ver si... y luego te confundes, maestro, porque quieres apretar. Si estás en la computadora y ves las respuestas en tu celular, quieres apretar el celular. Sí, a eso se llama agilidad mental y eso es lo que tienen que generar ahorita a grande distancia. Le voy a agregar 30 segundos para la próxima vez para que les dé tiempo de leer las respuestas. Eso es lo que sí puedo hacer para poder, pues, adaptarse a las necesidades. ¿Qué más les pareció el juego? De hecho, si pueden ver su pantalla de su celular, les aparece la posición que ocuparon. Place, les dice place, 23 place, 12 place. O en número, 23 lugar place, 12 place. Y no solo es eso, al final yo puedo descargar sus resultados, como pueden observar, los puedo descargar en un Excel y ahí verificarme y darme cuenta, pues básicamente las necesidades que tienen. Y ustedes también pueden darse cuenta porque les dice cuántas respuestas correctas cuántas respuestas correctas tuvieron del total, que en este caso estamos hablando de, por ejemplo, son 30 preguntas. Multipliquen 3. Sí, es por 3 si no me equivoco. 3.3. Multiplican por 3.3 sus respuestas correctas. Y si hoy fuera un examen, esa sería su calificación final. Pero no. Kahoot simplemente sirve para mí para verificar quién está prestando atención, quién está
controlando. Sé que hay algunos factores que obviamente también los estoy considerando, como la velocidad del internet, su equipo, su modelo, etcétera. Un puntito extra para los primeros 5. Qué barbaridad. Ok. Y por ejemplo, aquí puedo observar, vamos a esperar que abra el internet para que yo pueda continuar. ¿Qué le pasa al internet de Kawich? ¿Alguien lo puede contactar? Veo que me manda invitaciones a cada rato para entrar a la conferencia. Sí, maestro, es que está fallando. Maestro, no puede entrar y... ¿No puede ingresar? Se retrasó para... La sacó el Kahoot, maestro. Sácalo, Y de la conferencia igual la sacó. Sí, eso Sí. es bien, no, lo ingresa y lo vuelve a sacar. Ahí está, aquí está el Excel. Por ejemplo, la que tuvo más respuestas correctas fue Acosta. Gracias, Juan, por avisar. Acosta tuvo 20 preguntas. Si lo multiplicamos 3 por 20 por 3.3, aproximadamente da 66. Y así sucesivamente puedo verificar cuántas respuestas correctas tuvo cada quien. Entonces, aquí lo preocupante es ver que pues el mínimo es 20, 60 como mínimo. ¿Me doy a entender? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, duda del tema 1? ¿Quedó entendido? Para que yo pueda pasar al tema 2. Contéstenme. Me siento ignorado cuando no me contestan. Sí, maestro. Sí, maestro. Entonces, damos por terminado el tema 1 de la actividad 1, 2 y 3. Definición, fundamentos, definición, generalidades y tipos de currículum. Tema número 2, pasamos a metodología del diseño curricular. Estamos hablando de los orígenes de la metodología curricular, de los fundamentos básicos de la metodología curricular y de los esbozos principales de la metodología del diseño curricular. Y como objetivo principal es que ustedes puedan argumentar sobre las características principales de la metodología curricular en un proceso de diseño de un plan de estudios. ¿Ok? Aquí ya comienza lo más importante. ¿Por qué? Porque a partir de este tema empiezan a diseñar la parte 1 y 2 de su proyecto final. Entonces, si no lo entienden, van a tener muchas dificultades. Vuelvo a decir, tienen que preguntar, tienen que dar observaciones, tienen que, si tienen alguna duda, pregunten. ¿Por qué? Porque la parte 1, la parte 2 del proyecto se construye a partir de estos puntos. ¿Qué pasó, Bac? Maestro, nada, ¿me puede aceptar? Es que voy a salir de mi celular, voy a conectar a la computadora. Está bien. Muy bien. Continuamos entonces. Tema número 1. Orígenes de la metodología curricular. Básicamente, los orígenes de la metodología curricular. ¿Pueden ver mi pantalla? Se sigue viendo lo del juego, maestro. Maestro. ¿Sigue viendo el Kahoot? Sí. Sí. Ok. ¿Ya cambió? ¿Ya cambió? ¿Es un mapa mental, maestro? Sí, es un mapa mental. Sí, maestro, ya te veo. Muy bien. Entonces, primer tema, orígenes de la metodología curricular. Tienen como objetivo argumentar sobre las principales características de los primeros pioneros en establecer metodologías o argumentos para el diseño curricular. Estos pioneros hablan acerca de crear planes y programas de estudios
dependiendo de ciertas características, requerimientos, criterios que nos solicitan de manera general. De ahí parte la necesidad del primer pionero a nivel internacional denominado como UNESCO. La UNESCO es un organismo internacional que depende o que se desglosa más bien de otro organismo internacional. ¿Alguien sabe qué significa la sigla UNESCO? Recuerden alzar su manita y una manita o un símbolo de una manita o un dedito. Acuérdense, ¿qué significa UNESCO? Bien. Las siglas de ahorita en inglés. Maestro, en las Naciones Unidas para la Educación, para la educación, ¿cuál era? La ciencia y la cultura. La ciencia y la cultura. Pues dejen hablar a su compañera un momentito. Sí, así es. Es una organización nacional para la educación, la cultura y la ciencia. Básicamente es un organismo que vigila y promueve que los países desarrollen ciencia, educación, tecnología para una cultura fuerte y eficaz. Por lo tanto, de esa manera hablamos acerca de que el currículum, primero, este organismo internacional le da una directriz o recomendaciones generales a cada uno de los países. Estos países le permiten, esas directrices le permiten a los países generar sistemas educativos nacionales bajo ciertos criterios y recomendaciones internacionales. ¿Por qué? ¿Por qué hacerle caso a un organismo internacional estos criterios? Ya lo habíamos visto en economía y política educativa, como por ejemplo en PISA, el INE, que son organismos nacionales o internacionales que le dan recomendaciones a un país para crear un sistema educativo fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué seguir criterios y recomendaciones internacionales? Porque Para medir ellos los conocimientos. se basan en una evaluación. Para medir los conocimientos con los que cuentan de manera general el país. Para elevar, más bien sería para elevar, en parte de tu respuesta, sería para elevar los conocimientos nacionales, para elevar el nivel académico nacional. Gracias, Abraham. ¿Para qué más? La señorita que estaba hablando. ¿Nadie más? Bueno, la UNESCO le da estos criterios o esos estándares, como bien Abraham mencionó, que es para crear es un factor o pues apenas un requerimiento que les pide la UNESCO a los países, que es crear un nivel educativo nacional, que todos tengan acceso de manera equitativa y igualitaria a un sistema de educación. Para ello les pide que generen formación educativa, que es lo principal, para generar ciencia, tecnología, que es con lo que se miden los niveles de desarrollo de un país. Pues básicamente la UNESCO les dice, países como a México, como a Estados Unidos, como a Alemania, Inglaterra, Rusia, Francia, Australia, pues básicamente les dice, tienen que invertir en su educación a través, obviamente, de un presupuesto nacional. Pero ese presupuesto, acuérdense que venía de un ingreso nacional. ¿Cómo se llamaba ese ingreso nacional medido a través de un año de producción de un país? Acuérdense. ¿Es el PIB? Correcto. El Producto Interno. Correcto, Acosta. ¿Qué significaba PIB? Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. Correcto.
De ahí entonces la UNESCO le dice, de acuerdo a tu Producto Interno Bruto, debes planear y debes financiar tu sistema educativo nacional para un nivel de formación. Para ello les dice y les recomienda, de acuerdo a la UNESCO, ¿alguien sabe cuál es la educación básica de acuerdo a la UNESCO o hasta qué nivel llega? Preparatoria. Correcto. De acuerdo a la UNESCO, la educación básica debería llegar a la preparatoria. Costa, gracias. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? En México se tiene el financiamiento para una educación básica hasta preparatoria. No, solamente hasta primaria. Alpuche, tú mencionas que es hasta primaria. ¿Están de acuerdo con Alpuche? No, porque No. sí, secundaria, porque Existen otros secundaria aún programas sigue de apoyo teniendo como becas. los libros gratuitos. No sé quién Pero está no hablando. es completo. O sea, yo me refiero a que lo más básico y lo que puede financiar México es hasta primaria por el mal financiamiento del recurso monetario. Por eso existen después de la primaria muchas escuelas privadas que son las de secundaria. Sin embargo, hay escuelas de gobierno que se ponen en los lugares que son que cuentan con menos recursos. Bueno, sí, pero de hecho dentro del sistema educativo nacional, acuérdense, el SENM, Sistema Educativo Nacional Mexicano, ¿hasta dónde llega la educación básica? Secundaria. Hasta secundaria. Entonces, en México, pues hace lo que puede, obviamente, con el Producto Interno Bruto que tiene y con el financiamiento que puede, como hace un momento lo mencionó Alpuche, de acuerdo al financiamiento nacional o federal, se financia la educación hasta una educación secundaria. Ya a partir de allá la educación se vuelve más complicada porque existen diferentes índoles particulares o estatales, sí, particulares o públicas. De ahí, pues básicamente el sistema educativo nacional empieza también a tener transformaciones en sistemas, por ejemplo, escolarizados, no escolarizados, para el trabajo, de manera de una educación general, con talleres, con un enfoque para el trabajo a futuro. De ahí surgen las escuelas secundarias técnicas, generales, federales, los bachilleratos tecnológicos, los bachilleratos generales, las licenciaturas o las educaciones superior como las técnicas, las universidades, los técnicos, los licenciados, los ingenieros y entre otros diferentes títulos que reciben. Por lo tanto, la UNESCO establece que la educación es muy importante. Debería llegar hasta una educación media superior. Sin embargo, en México, por el Producto Interno Bruto, solo llega hasta secundaria. ¿Alguna duda hasta aquí? De ahí partimos de que la UNESCO le hace estas recomendaciones a nivel mundial o a nivel internacional a los países que conforman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y de ahí se divide de acuerdo a la ciencia y tecnología y también al nivel económico, estatus económico que tiene cada país, se dividen en tres niveles. ¿Alguien me puede decir el nombre que reciben estos países de acuerdo a ciencia, tecnología y economía? El CONACYT. No. Los niveles, el nivel que reciben los países de acuerdo a la ciencia, tecnología desarrollada. Es los países, o sea, lo tiene ahí, pero son los desarrollados, los subdesarrollados y los que están en vías de desarrollo. ¿Otra vez? En los países desarrollados, los subdesarrollados y en vías de desarrollo. Ok, de alguna manera, de hecho, los dos últimos tendrían la misma clasificación, pertenecen a la misma área. El primer nivel sería de país de desarrollado, el segundo nivel sub o en vías de desarrollo y el tercer nivel sería países tercermundistas o países no desarrollados aún. De alguna manera también se denomina como país de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. No sé si lo han escuchado. Bueno, estos, ¿sí lo han escuchado?
Sí. Estos países, de alguna manera desarrollados, pues obviamente es por el Producto Interno y por el nivel de economía que tienen, que impulsan la ciencia y la tecnología, como Estados Unidos, Canadá, algunos países como Inglaterra, Francia, España, Rusia, Australia, son conocidos como países del mundo, o países desarrollados, que hacen que en el Consejo General de Desarrollo, que son países de segundo mundo o de tercermundistas. En los cuales México, ¿cuál se encuentran? ¿Saben? El tercermundista, Somos porque es tercermundistas. todavía en vías de desarrollo. No, en desarrollo. ¿Pero en qué nivel caerían? ¿En El segundo o tercero? tercermundista, en tercero. Segundo. En el segundo. ¿Por qué en el segundo y no en el tercero? Tercero, porque ¿Sí? sí, en el tercero, porque realmente hasta nuestro producto interno bruto todavía no es lo suficiente para nuestra educación, entonces nosotros todavía estamos empezando por nuestros males. Sí, de una manera tienen razón, pero ¿será tercermundista? No, es del segundo, porque es de la segunda, maestro, porque México tiene la economía para poder desarrollar a su país. Sin embargo, prefiere invertir en otras cosas que no es la educación, y por eso seguimos en vías de desarrollo y no hemos avanzado a ser primermundistas cuando ya podríamos haberlo hecho. Correcto. México tiene otras prioridades que no es ciencia ni educación, pero no es ciencia y tecnología. Tiene otras prioridades mejor, para poder invertir. Por lo tanto, México es país de segundo mundo. Sí tiene el dinero. El único problema es que tiene otros aspectos donde invertir. Y recuerden que la educación es un concepto donde no invierten, donde no hay mucha inversión de tipo público. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando nos empezamos a involucrar en la parte de los países de segundo mundo. ¿Cuándo seríamos países de primer mundo? Cuando realmente tengamos el dinero suficiente para poder invertir en lo mínimo que se pide. Acuérdense que había un mínimo de inversión en educación y a partir de eso convertirnos en un país de primer mundo. Generaron ciencia y tecnología. Sin embargo, pues obviamente hay un limitante que se los expliqué el curso pasado, que es la cultura, la ideología, el mexicano. El mexicano no piensa en educarse, piensa en trabajar, ganar dinero, obtener lo que tiene que tener y pues simplemente morir satisfecho con lo que ha logrado y no autorrealizarse desde un punto de vista profesional. ¿Se acuerdan que se los comentamos el curso pasado? Entonces, de ahí que México sea un país de segundo mundo. Por eso en el mapa ven de un color más oscuro y menos oscuro de color azul. ¿Lo logran ver? Y México está de un color un poquito más claro que el de primer mundo. Y los de tercer mundo están más oscuros que los de segundo y los de primer mundo. ¿Me doy a entender? Bueno, de ahí la UNESCO también establece que los procesos de enseñanza deben ser eficientes y eficaces, deben ser equitativos, igualitarios para poder llegar a toda la sociedad. ¿Cuándo se convierte un país en primer mundo? Cuando forma recursos humanos. ¿Cómo llamamos a los recursos humanos formados en un sistema educativo? Acuérdense, el curso pasado le dimos un nombre. Cuando ya me formé, cuando ya me capacité, cuando tengo una profesión, una carrera. Capital humano. ¿Se llama? Capital humano. Perfecto, se llama capital humano. El capital humano básicamente es aquel que le genera un trabajo o hace un trabajo. Y ese trabajo, pues obviamente va a hacer referencia a una inversión económica a nivel nacional. Y por lo tanto, la UNESCO dice, da educación que sea equitativa, que sea de fácil acceso para las personas, para que se autorrealicen, se conviertan en un capital humano y tú ese capital humano los puedas poner a trabajar para que a nivel nacional vuelvas a recuperar toda tu inversión y así te conviertas en un país de primer mundo. ¿Sí me di a entender? Niños. Sí, maestro. ¿Alguna Sí, duda, maestro. pregunta? Maestro, está bien todo. ¿Qué? ¿No? Muy bien, continúa entonces.
De ahí pasamos a la idea de que el capital humano con vía real, el siguiente se llama vía real. Vía real habla acerca de que la economía, de que los planes y programas de estudios deben estar de acuerdo a la realidad de la sociedad. ¿Qué cosas pueden afectar el diseño de un currículum? Yo voy a dar el primero y ustedes me van a dar los demás. Por ejemplo, los problemas sociales es parte de la realidad circundante de una nación. ¿Qué otra cosa de la sociedad puede afectar? Economía. Correcto, la inversión educativa, es decir, los gastos, los ingresos y los gastos económicos. ¿Qué más puede afectar un plan y programa de estudios que habla acerca de lo real de la sociedad? ¿Ah? El contexto. El contexto, hablamos de la sociedad circundante. ¿Qué más? Maestra, ¿entraría la preparación del docente? Estamos hablando de las capacitaciones para poder poner en práctica un plan de estudios. De manera general, hablamos de directivos, administrativos, docentes, también hasta los alumnos hay que capacitar cuando se aplican nuevos modelos educativos. ¿Osh iba a decir algo, hijo? Los recursos pueden ser. Los recursos, las herramientas, los medios. Muy bien. ¿Qué más? La infraestructura de la escuela. Correcto, estamos hablando de la infraestructura. Y así podemos continuar de diferentes cuestiones que van a afectar un plan y programa de estudios y que realmente debe estar basado en la realidad, no imaginarlo, no poner en práctica. Como por ejemplo, también habla acerca mucho de las necesidades o de las demandas de la sociedad, ¿ok? Un ejemplo de ello podría ser nuestra escuela, que posee 16 licenciaturas y que de alguna manera trata de satisfacer pues las necesidades o demandas pedagógicas que necesiten los integrantes de una sociedad. En este caso hablamos de todos los seres humanos que conforman la comunidad de Mérida. ¿Sí me di a entender? Muy bien. De ahí pasamos al siguiente autor que habla acerca de Mendoza. Mendoza establece que el currículum es nada más ni nada menos que aquello que responde a los modelos sociales. Cuando hablamos de modelos sociales, hablamos básicamente de ciertas características. Por ejemplo, hablamos de un país en particular, hablamos de la descripción de su sociedad, hablamos también de los niveles jerárquicos, de los niveles o estadios jerárquicos sociales. Hablamos de la economía, hablamos de los servicios, hablamos acerca de diferentes índoles que forman un estado, ¿ok? Es decir, un país. Y de ahí nos dice Mendoza que los currículos o los planes de estudios deben ser humanistas. ¿Para qué? Para formar recursos humanos capacitados de manera integral, que no solo sea lo laboral, que sino también sea en lo humano. Es decir, a completando lo que decía Villarreal, aquí empezamos a ver la parte humana. No solo es como recurso humano, sino también la parte de desarrollo humano, la parte de desarrollo integral. Cuando hablamos de desarrollo integral, ¿de qué otras cosas hablamos aparte de los saberes necesarios de un trabajo? ¿Puede repetirlo, maestro? Cuando digo, un plan de estudios te forma para un trabajo específico. Por ejemplo, si vas a ser odontólogo, que sepas tratar con los dientes. Pero Mendoza nos dice que hay que formar de manera humanista, es decir, de manera integral. ¿Qué otros elementos, aparte de los saberes de la profesión, tendrías que adquirir?
Los La valores, experiencia, maestro. saber ser. Los Podrían valores. ser las habilidades. ¿Qué tipo de habilidades? Cuando hablamos de habilidades, hablamos de cualquier cosa. En particular, hablamos de habilidades de comunicación humana, de pensamiento, de inteligencia emocional. ¿Sí me doy a entender? Y también habla acerca de que nos desarrollemos la parte tecnológica, que involucremos el desarrollo tecnológico, que no solo sea desarrollar conocimientos o tecnología, pero en ciencia, sino también involucrar la parte tecnológica. Un ejemplo de ello es como, por ejemplo, lo que yo les enseño. Cuando les enseñé a utilizar CMap Tools, cuando les enseñé a utilizar Mindomo, entre otras cuestiones. ¿Me di a entender? ¿Alguna duda? ¿No? No, maestro. Muy bien. De ahí nos pasamos al máster o al Dios, básicamente investigador principal en México de lo que es los diseños curriculares. El primer se llama como Ángel Díaz Barriga. Ángel Díaz Barriga es el principal y reconocido especialista de diseño curricular en México. Este diseñador, Ángel Díaz Barrigas, habla acerca de que un programa de estudios debe estar de acuerdo a las necesidades institucionales. Es decir, que una escuela tiene la capacidad de satisfacer las demandas, retos y problemas sociales a los cuales está inmerso. Entonces, ella tiene la labor específica de poder conocer muy bien su contexto para poder ofertar y adaptar los planes de estudios de acuerdo a las necesidades de su sociedad inmediata. Pero también debe tener la cualidad y la necesidad de conocer sus limitaciones, es decir, sus barreras, sus obstáculos, sus limitaciones, para poder llevar a cabo los programas de estudios, para poder cumplir con los programas de estudios. ¿Ok? Un ejemplo de ello es el que estamos viviendo. Conocemos que no muchos de ustedes tienen mucha tecnología a la mano, pues que de alguna manera sea pues rápida, eficiente o algunas otras cuestiones. Eso es un ejemplo de cómo el currículum tiene que adaptarse a las necesidades, obstáculos y limitaciones de los contextos. Un ejemplo es el que estamos viviendo. Si se termina la videoconferencia, la vuelvo a iniciar. ¿Estamos? De ahí parte la otra necesidad de la vinculación. Hablamos de vinculación, estamos hablando de poder tener a la mano